Él la miraba con desprecio cada mañana. Ella ni siquiera volteaba a verlo. Dormían en habitaciones separadas como dos extraños bajo el mismo techo. Pero algo estaba a punto de cambiar, y lo que descubrirás te dejará sin aliento, porque esta historia de odio se convertirá en la obsesión más intensa que hayas visto jamás. Mateo Sandoval, el CEO más poderoso y temido de toda la ciudad, había sido obligado por su abuelo a casarse con Elena Morales, una mujer de familia humilde que él consideraba indigna de llevar su apellido desde el día de la boda. Él dejó claro que ella no era bienvenida en su vida. Le asignó la habitación de invitados al final del pasillo. Nunca comían juntos. Nunca hablaban más que lo necesario. Él llegaba tarde deliberadamente para no cruzarse con ella. Pero lo que Mateo no sabía es que Elena tampoco quería estar ahí. Ella había aceptado ese matrimonio solo para salvar a su madre enferma que necesitaba una cirugía costosa. El abuelo de Mateo le había ofrecido pagar todos los gastos médicos a cambio de que se casara con su nieto rebelde. Elena aceptó con el corazón roto porque había tenido que dejar atrás al amor de su vida, un hombre sencillo que la amaba de verdad. Ahora vivía en una mansión de oro, pero su corazón estaba en una jaula de hielo. Pasaron 6 meses de indiferencia total. Mateo salía con otras mujeres abiertamente, volvía a casa con olor a perfume ajeno, pero Elena nunca reclamaba. Nunca lloraba frente a él, simplemente vivía su vida en silencio, cuidando el enorme jardín de la mansión que se había convertido en su único refugio. Las empleadas domésticas susurraban sobre la fría relación entre los esposos. Algunas sentían lástima por Elena, otras la envidiaban por vivir en semejante lujo, pero nadie sabía la verdad completa. Una noche todo comenzó a cambiar de forma inesperada. Mateo llegó más temprano de lo usual después de una reunión cancelada. Escuchó música suave viniendo del jardín, se asomó por la ventana y vio a Elena bailando sola bajo la luz de la luna. Llevaba un vestido sencillo de algodón blanco. Su cabello suelto se movía con el viento. Había una tristeza tan profunda en sus movimientos que algo dentro del pecho de Mateo se removió. Incómodo, era la primera vez que realmente la veía como una persona y no como un estorbo. Los días siguientes, Mateo comenzó a observarla sin que ella lo notara. Descubrió que Elena se levantaba al amanecer para regar las flores, que leía libros de poesía en el banco del jardín, que a veces lloraba en silencio creyendo que nadie la veía. También notó que nunca le pedía nada, nunca usaba sus tarjetas de crédito, nunca compraba ropa cara ni joyas. Vivía como una invitada temporal que en cualquier momento se iría. Esto lo desconcertó porque todas las mujeres que había conocido solo querían su dinero. Entonces sucedió algo que lo cambiaría todo una noche. Mateo escuchó a Elena hablando por teléfono llorando. Ella decía que extrañaba su antigua vida, que se sentía atrapada, que había sacrificado su felicidad por su madre, pero que ya no sabía cuánto más podría soportar. Mateo sintió una punzada extraña en el pecho, algo parecido a la culpa, pero también a otra cosa que no quería nombrar a la mañana siguiente, por primera vez en 6 meses. Mateo le habló directamente durante el desayuno. Le preguntó cómo había dormido. Elena lo miró sorprendida con esos ojos cafés que parecían guardar 1000 secretos. Respondió con educación pero sin calidez, y eso lo irritó. Quería que ella reaccionara, que le prestara atención, pero Elena simplemente terminó su café y se fue al jardín como siempre. Esto enfureció a Mateo de una manera que no entendía. Comenzó a buscar excusas para estar cerca de ella. Cancelaba reuniones para desayunar en casa. Llegaba temprano con la excusa de trabajar desde su oficina en la mansión. Pero Elena lo trataba con la misma indiferencia. Cortés de siempre era como si él fuera invisible para ella. La situación empeoró cuando una noche Mateo descubrió algo que lo dejó helado. Elena tenía una caja escondida bajo su cama. Dentro había fotos de ella con otro hombre, cartas de amor, pequeños,
recuerdos de una vida que ella había dejado atrás. Los celos lo consumieron como nunca antes había sentido. Confrontó a Elena esa misma noche, irrumpiendo en su habitación sin tocar. Ella lo miró con calma y le dijo algo que lo destruyó por completo. Dijo que ese hombre era su pasado y que aunque se había casado con Mateo, su corazón nunca le pertenecería, porque él nunca lo había querido. Mateo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se dio cuenta en ese momento de la verdad más aterradora. Se había enamorado de su propia esposa, la mujer que había despreciado durante meses. Ahora era lo único en lo que podía pensar. Pero había un problema enorme. Elena había construido muros tan altos alrededor de su corazón que parecían imposibles de derribar. Mateo comenzó a cambiar su comportamiento drásticamente. Le llevaba flores del mercado, no de floristerías caras, porque había notado que ella prefería las flores silvestres. Comenzó a cenar en casa y le preguntaba sobre su día. Al principio, Elena pensaba que era una broma cruel, pero cuando vio sinceridad en sus ojos, algo en ella también comenzó a temblar. Sin embargo, justo cuando parecía que podrían encontrar un camino juntos, apareció el pasado de Elena. El hombre de las fotografías llegó buscándola diciéndole que había conseguido el dinero para la cirugía de su madre por otros medios, que ella ya no necesitaba estar atrapada en ese matrimonio, que podían estar juntos. Finalmente, Elena se quedó paralizada. Mateo escuchó toda la conversación escondido y sintió que el mundo se derrumbaba. Pero entonces, Elena hizo algo que nadie esperaba. Miró al hombre que una vez amó y le dijo que ya no era la misma persona, que ese matrimonio la había cambiado de maneras que no podía explicar. Que aunque al principio fue un sacrificio, ahora había algo diferente en su corazón, algo confuso y aterrador pero real. El hombre se fue devastado, y Elena se quedó temblando en medio del jardín sin saber qué sentir. Mateo salió de su escondite y la abrazó por primera vez desde que se conocieron. Ella se tensó, pero no se apartó. Él le susurró que lo perdonara por haber sido tan ciego, por haberle hecho tanto daño. Elena comenzó a llorar porque durante meses había construido un muro para protegerse y ahora ese muro se estaba desmoronando. Le confesó que había empezado a sentir algo por él, pero que tenía miedo de ser vulnerable, tenía miedo de amar a alguien que al principio la había odiado. Mateo le prometió que pasaría el resto de su vida demostrándole que ella era lo más importante para él, que había sido un tonto arrogante, pero que ahora finalmente veía con claridad. Lentamente, durante las semanas siguientes, comenzaron a conocerse de verdad. Mateo descubrió que Elena era brillante, divertida, fuerte de maneras que él nunca había sido. Elena descubrió que bajo esa fachada fría, Mateo era un hombre herido por su pasado, que había aprendido a no confiar en nadie. Compartían desayunos que se convertían en largas conversaciones, caminatas por el jardín donde sus manos se rozaban accidentalmente, noches donde se quedaban despiertos hablando hasta el amanecer una noche. Finalmente, Elena se mudó de la habitación de invitados a la habitación principal. No por obligación, sino porque ambos lo querían por primera vez. Durmieron abrazados como una pareja real. Mateo sintió una paz que nunca había conocido. Elena sintió que finalmente estaba en casa, pero la vida siempre tiene más sorpresas guardadas. El abuelo de Mateo, que los había obligado a casarse, enfermó gravemente en su lecho de muerte. Les confesó algo que cambió toda su perspectiva. Él había investigado a Elena antes de proponerle el matrimonio. Había visto en ella algo especial, una bondad genuina que su nieto necesitaba desesperadamente. Sabía que Mateo se había vuelto frío y calculador, necesitaba a alguien que le enseñara a amar nuevamente. Por eso eligió a Elena específicamente. No fue coincidencia, sino un plan cuidadosamente diseñado por un abuelo sabio que conocía a su nieto mejor que nadie. Mateo lloró por primera vez en años, agradeciéndole a su abuelo por ese regalo disfrazado de obligación. Elena también lloró, comprendiendo que a veces los caminos más dolorosos nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Después del funeral, Mateo y Elena renovaron sus votos.
pero esta vez por amor real. Frente a sus seres queridos, prometieron amarse, respetarse y cuidarse mutuamente. El CEO, que una vez odió a su esposa arreglada, ahora no podía vivir sin ella. La mujer que dormía en la habitación de invitados, ahora era la reina de su corazón y de su hogar. Habían transformado un matrimonio forzado en el amor más profundo y verdadero que ambos habían conocido. Esta historia nos enseña que a veces el amor llega de las formas más inesperadas, que las personas pueden cambiar cuando encuentran la razón correcta, que los muros alrededor del corazón pueden ser derribados con paciencia y sinceridad. Si esta historia te emocionó tanto como a mí, déjame un like para saber que debo traerte más historias como esta. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que toque tu corazón. Comparte este video con alguien que necesite creer en el amor verdadero. Recuerda que las mejores historias son aquellas que nos hacen sentir que todo es posible. Cuando abrimos nuestro corazón, nos vemos en el próximo video con más historias que te harán creer en los finales felices.